Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos al programa Discipulado, creciendo en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo por la 101.7 El Buen Samaritano. Reciban un saludo cordialísimo de quien les habla, Betsy Astudillo. También estamos saliendo en Colombia, en Palmas de Mallorca, España, y en Formosa. Llegamos ahí a Los Chiriguanos y La Rinconada por la 98.1 Maranata. Así que gracias, Héctor, que es el que en este momento nos está sacando al aire. Y que puedo estar ahí donde usted se encuentra, en su sala, en su auto, en donde usted se encuentra. Muchísimas gracias, Héctor. Bien, la finalidad de este discipulado bíblico es conocer a Dios y buscar cada día la santidad que Dios demanda de nosotros, sus hijos. El Espíritu Santo es quien nos transforma, pero nosotros somos responsables de exponernos a la palabra de Dios para que Él obre en nosotros. Jeremías 9:24 dice: mas alabes en esto el que debiera de alabarse, en entenderme y conocerme. Por favor, ya que han dispuesto sus corazones y limpiados de toda pecaminosidad que nos separa de Dios, les invito a que se pongan cómodos con su Biblia, con su cuaderno, una lapicera y una jarra con agua, ahí en la comodidad de su hogar, separando este tiempo que es valioso para ustedes, pero entendiendo que no hay nada más valioso que cuando invertimos en el reino. Total, es nuestro reino donde vamos a pasar toda nuestra eternidad. Es más, estamos hoy en el reino del Hijo, en el reino de la luz. Efesios 4:23 dice: y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y esa es la finalidad de este discipulado, que aprendamos a pensar bíblicamente. ¿Por qué? Porque se vienen tiempos difíciles donde nosotros, si no conocemos la palabra de Dios, vamos a caer en el error. Nos van a confundir, nos van a engañar. Así que tenemos que ser sabios como las vírgenes sensatas que tenían ahí su aceite. Bien, vamos a presentarnos otra vez delante de Dios y ver qué tiene Él en su palabra para cada uno de nosotros. Amado Padre, gracias por este momento, gracias por este día, gracias por este lugar. Yo te pido, Padre Santo, que bendigas este espacio, que bendigas tu palabra, todo lo que vamos a hablar. Que tomes control de mis pensamientos, que tomes control de cada palabra, Padre Santo. Y que todo ello lo muevas para cumplir tus fines y tus propósitos, que es lo único que importa. Dependo totalmente de ti, amado Dios, ya que yo no tengo nada para ofrecerle a tu pueblo, a todas las personas que están del otro lado escuchando, que están sedientas, que quieren una palabra fresca y viva, y es de parte de ti, amado Dios. Solo tú tienes palabra de vida eterna, Padre. Confío que tu Santo Espíritu va a ser el que va a guiarme a través de tu bendita palabra, Padre amado. Obra en las mentes de cada persona que está del otro lado, Padre Santo, para que tu palabra llegue y no caiga ahí en tierra, sino en tierra fértil, Padre Santo. Te lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, amado Dios. Amén. Bien, en esta hora vamos a continuar con nuestro estudio de los dones del Espíritu. Y nuestro tema que vamos a ver hoy, que realmente lo empezamos la semana pasada, pero fue algo muy chiquitito que alcanzamos a ver, es la definición de los dones espirituales específicos. Bien, así que Cristo vemos que se reveló a sí mismo primero en un cuerpo humano, a través del cual fueron manifestados todos sus atributos. Y Cristo tiene
un cuerpo hoy día nuevo, tiene un nuevo cuerpo. Debido a que su cuerpo humano ya está en la gloria, su nuevo cuerpo es ahora la iglesia, un cuerpo espiritual. Y nosotros que conocemos al Señor Jesucristo somos ese cuerpo, y todo cristiano es un miembro vital del cuerpo. Y así como los miembros de un cuerpo humano deben funcionar juntos de manera coherente, de manera total, para que esté saludable, así también debemos nosotros funcionar como cuerpo de Cristo en interdependencia unos hacia otros, para ser un cuerpo unido. Entonces, Dios ha establecido un plan para el funcionamiento apropiado del cuerpo. Fue algo que Él pensó, ya está hecho. O sea, Él no lo dejó a la deriva. Y el plan es que todo creyente, usted y yo, tiene ciertos dones de gracia. Ciertos dones de gracia que son dados en el momento que nosotros somos salvos, que somos bautizados en el cuerpo de Cristo por medio del Espíritu Santo. Ahí Él nos da todo, todo. Así que, ¿qué tenemos nosotros ahora? Tenemos dos grupos, lo he dividido en dos grupos. Dones permanentes, que son los dones de edificación, y dones temporales de señales o confirmación. O sea, hay dos tipos de dones espirituales según la Biblia, que unos son temporales y otros son para edificación. Y en primer lugar están los dones permanentes, los cuales edifican al cuerpo. Son los dones que no cesan, que comenzaron en la primera iglesia, ahí en el Pentecostés, cuando empezó la primera iglesia, y todavía están vigentes en la actualidad. El primero es el don de profecía. Y por favor, acompáñame ahí en su Biblia, 1 Corintios capítulo 12, versículo 10. Y nos dice, a otro, es más o menos cerca de la mitad del versículo, a otro, profecía. Ese fue uno de los dones espirituales. Y en Romanos 12, versículo 6 dice, de manera que, teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. O sea, teniendo dones diferentes, de acuerdo con la gracia que nos es dada, sea profecía, úsese en profecía. Bien, entonces uno de los dones y el primero en la lista y el primer don permanente fue el don de profecía, el don de predicar, de proclamar la palabra. Mire lo importante que es. ¿Ven? Entonces, vemos que predicar o profecía es igual a predicar. O sea, no significa predecir el futuro. No debemos confundirnos. No significa leer la bola ahí de cristal. No. Es el don de predicación que escasea, que hoy es tenido en poco. Porque es así. Entonces, ¿qué quiere decir? Proclamar. Eso es exactamente lo que significa proclamar, declarar. Es el don de predicación, el primer don. ¿Ve? Y es siempre verbal. ¿Ve? Las mismas palabras de Dios. ¿Ve por qué es tan importante cuando yo enfatizo tanto de que no es tanto la sabiduría humana, que está bien que una persona tenga esa capacidad humana, que es maravilloso, pero hay que hablar, hay que declarar, hay que proclamar la palabra de Dios, las mismas palabras de Dios.
Y no debe escasear en una predicación. O sea, nunca es un impulso, una impresión, o sea, un sentimiento y que aparte necesita algo de interpretación. No. Es todo lo contrario. Se trata siempre de un mensaje que es preciso, que aparte de ser preciso es infalible, que aparte de ser infalible es verbal, que aparte de ser verbal es inerrante, o sea, la cualidad de la Biblia por ser inspirada, inspiración divina, está excluida de errores. Lleva todo el peso de la autoridad divina. O sea, solo la Escritura puede afirmar legítimamente ese nivel de autoridad. Y esto es muy importante de comprender, que lo podamos comprender. Detenernos un poco. ¿Bien? Hay un don llamado el don de profecía, que es dado por el Espíritu Santo en el momento que la persona es salva y es bautizada en el cuerpo de Cristo. Ahí el Espíritu Santo le da. ¿Ve? O sea, hay un don que es un llamado, el don de profecía, pero también hay un hombre llamado profeta. Y el don de profecía no debe ser confundido con el oficio o la responsabilidad de un profeta. Por favor, vayamos a 1 Corintios 12:28, y si a usted le interesa este tema, que sé que sí, porque realmente es esencial en la iglesia y es el plan de Dios que dejó. ¿Para qué? Para que el cuerpo sea saludable, para que el cuerpo crezca, para que en las partes que somos débiles, nuestros hermanos, al ministrarnos con su don que es dado por el Espíritu, nosotros podamos ser fuertes en esa área. Entonces, 1 Corintios 12:28 nos dice, nos enseña la diferencia. Nos enseña la diferencia. Y quiero que lo tengan ahí. 1 Corintios 12:28, pero ahora quiero que se posicione en 1 Corintios 12:10, ¿bien? Que está ahí mismo. Bien. 1 Corintios 12:10 y 1 Corintios 12:28 es la que nos va a enseñar la diferencia de 1 Corintios 12:10. Dice 1 Corintios 12:10, a otro profecía. Nos dice que la profecía es un don. Profecía significa predicar, proclamar, declarar. Es el don de predicar. Pero mire lo que nos dice 1 Corintios 12:28. Y dice, y Dios puso algunos en la iglesia. ¿Algunos qué? Dice, algunos apóstoles, algunos profetas, algunos maestros. Importante, muy importante entender esto. Y a unos puso Dios en la iglesia. Mire, puso es tercera persona del singular. ¿Ve? Puso o establecer. Entonces, ¿qué nos dice 1 Corintios 12:10? A otro profecía. Usted aquí tiene el don de profecía o predicación. Pero en 1 Corintios 12:28 usted tiene el oficio. Usted tiene ahí la responsabilidad de un profeta. Y son diferentes. Al ser un hombre con la responsabilidad o el oficio de ser profeta,
a tener un don de profecía otorgado por el Espíritu Santo. ¿Quién es la única persona que otorga dones, que imparte dones y que al mismo tiempo de impartir dones, él mismo opera ese don? ¿Para qué? Para ministrar la iglesia. El Espíritu Santo se lo da. El Espíritu Santo utiliza ese vehículo, ese don, para él ministrarnos. ¿Bien? Entonces, ahí vemos un hombre con la responsabilidad, con el oficio de ser un profeta, a tener un don de profecía que sabemos que es otorgado por el Espíritu Santo. Mire, si nosotros no entendemos esta diferencia que es abismal, no vamos a entender la naturaleza de este don espiritual. Bien, es importante. Si nosotros no entendemos la diferencia, no vamos a entender la naturaleza de este don espiritual, que es de profecía o predicación. Entonces, por favor, observe ahí en su Biblia, ahí en 1 Corintios 12:28, ¿qué es lo que hace diferente? ¿Qué es lo que hace diferente y que podemos observar ahí? Nos dice, y aún nos puso Dios en la iglesia. No es que Dios dio un don de gracia, sino que aquí, cuando dice puso Dios, significa Dios estableció. Dice, Dios estableció, Dios puso. Y aquí en 1 Corintios 12:28 no se refiere a dones, se refiere a hombres. Ahora, la mitad, por favor, de 1 Corintios 12:28, que está ahí mismo, no tiene pérdida, dice, después de los maestros, dice, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan. Dios se tomó el trabajo de establecer hombres. Por eso Dios los puso. Pero los puso y también los ha equipado. Pero hay una diferencia que no la tenemos que confundir. Una es el don y el otro es el oficio. Es un hombre. Es el oficio. Entonces, miremos lo que nos dice ahí la Biblia de las Américas. 1 Corintios 12:28. Vamos a ver un panorama un poquito más abierto. Dice, y en la iglesia Dios ha designado primeramente apóstoles, en segundo lugar profetas, en tercer lugar maestros, luego milagros, después dones de sanidad, ayudas, administraciones, diversas clases de lenguas. Entonces aquí hace referencia, hace una diferencia de los dones mediante la pequeña frase. Mira qué pequeñita. Luego o después. Y vemos que ahí en versículo 10 dice Dios puso. ¿Ve? Luego o después. Entonces, Dios estableció a ciertos hombres en la iglesia. Mire, y encima de eso, de establecer esos hombres en la iglesia,
de poner o establecer ciertos hombres en la iglesia, apóstoles, profetas, maestros y esto, Dios dio ciertos dones, don de profecía. O sea, es increíble. O sea, lo estableció y le dio el don de profecía. Porque lo tenían. Entonces, ¿qué es distinto del oficio o la responsabilidad de un profeta? ¿Ve? Y cuando estamos hablando de profetas, o sea, no estoy hablando del profeta del Antiguo Testamento. No estamos hablando del profeta del Antiguo Testamento. Estoy hablando de un profeta en la iglesia. ¿Cuándo nació la iglesia? Bien. ¿Cuándo nació la iglesia? Ah, sí, bien. En el Pentecostés. Y si por ahí usted tiene alguna duda y por ahí usted no conoce bien, empiece con Hechos. Empiece desde el capítulo 1. Y se va a maravillar. Entonces no estoy hablando de un profeta del Antiguo Testamento, estoy hablando de un profeta en la iglesia, un profeta en la primera iglesia. Y vamos por favor a Efesios 4. Y aquí vamos a tener lo mismo. Estos son dones y también son y hombres. Efesios 4:11. Entonces, Efesios 4, vemos que no tenemos dones. Estos son hombres. No son dones, son hombres dotados. Por favor, acompáñenme a Efesios 4:11. ¿Bien? Dice, y él mismo constituyó a algunos. Entonces, ¿qué tenemos aquí? No tenemos dones. Estos son hombres. No son dones, son hombres dotados. Y él mismo constituyó a algunos. Sinónimo de constituyó. Construir, fundar, crear, instituir, establecer. No dones. Algunos hombres, apóstoles, ahí en la primera iglesia. Y vamos ahí, seguimos en Efesios 4:11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Esos no son dones espirituales. Esos son hombres dotados, dados a la iglesia por Dios. Yo, ¿sabe que cuando estoy con el Señor haciendo esto, yo digo, wow, qué triste ver que a estas personas que son puestas por Dios, Dios las estableció en la iglesia, ¿cómo pueden comerse el uno y el otro, no? ¿Cómo pueden picotearse? Y esta es la finalidad, de que nosotros podamos conocer qué tenemos, qué somos, cómo se sobrevive en el cuerpo, cómo es que interactuamos y cómo es de bendición el otro hermano que tiene un don especial y que sobresale ese don, porque sobresale de nosotros porque tiene un don que es operado en el poder del Espíritu y que es algo para bendecirnos, pero no. Nos picoteamos. Nos picoteamos. Y el enemigo nos enreda en ese juego.
y no vemos la bendición y no crecemos en las áreas donde nosotros tenemos que ser nutridos por nuestro hermano. Es triste. Pero ¿sabe qué es lo más triste? Que es falta de conocimiento. Es falta de conocimiento. Efesios 4:12 nos dice, a fin de perfeccionar a los santos. Esta es la finalidad por la cual Dios puso hombres, estableció hombres en la iglesia. Nosotros necesitamos liderazgo en la iglesia, sí. Entonces Dios no solamente ha dado a todo miembro del cuerpo de Cristo ciertos dones, sino que Dios le ha dado a la iglesia en total a ciertos hombres dotados. ¿Vemos la diferencia? Entonces con esto nos queda claro que un profeta y el don de profecía son distintos a un profeta. Lo podemos ver en 1 Corintios 12:10 y la respuesta la vamos a obtener en 1 Corintios 12:28 y Efesios 4:11 nos dice exactamente lo mismo que nos acompaña 1 Corintios 12:28, que no son dones, que son hombres que Dios puso, que Dios estableció. Entonces, son distintos a un profeta. Un profeta, los profetas del Nuevo Testamento, ¿bien? Y vemos que hay como un nivel apostólico y un nivel congregacional de profecía. Y quiero que por favor me acompañen en Hechos 21, del 9 al 11. Y nos dice, al otro día saliendo Pablo y los que con él estábamos, para que podamos conocer, ¿no?, algunos de los profetas del Nuevo Testamento de la primera iglesia. Dice, y los que con él estábamos fuimos a Cesarea y entrando en casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban, y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos dijo, esto dice el Espíritu Santo. Así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y le entregarán en manos de los gentiles. Y un poco más atrás, en Hechos 11, versículo 27 al 28, vemos algo diferente. Algo más de profecía congregacional. Mira, dice, en aquellos días unos profetas descendieron en Jerusalén, a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría un gran hombre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Los primeros profetas pertenecían a un llamado especial para una época especial en la historia. Ellos pertenecen a la iglesia del primer siglo.
Ellos no solamente pertenecen a la iglesia del primer siglo, sino a la época apostólica. No hay profetas en la actualidad, así como no hay apóstoles en la actualidad. No existe ninguno de ellos en la actualidad, y no porque yo lo diga. El don de profecía sí eran profetas, pero era un grupo especial para los primeros años de la iglesia y ya cesaron, dejaron de existir. Aunque los profetas han cesado, mire, ¿por qué el don de profecía o predicación todavía continúa? Si Dios estableció hombres con el fin de edificar, y también los dotó, les dio el don de profecía, ¿por qué en la actualidad no hay profetas? No hay apóstoles, pero sí el don de predicación o de profecía continúa. El don todavía existe. El oficio o función de profeta ha cesado. ¿Por qué razón? Primera de Corintios 14:1, por favor. Y nos dice, según el don, seguid el don y procurad los dones espirituales. De nuevo la expresión de un servicio, y vemos que el servicio está en plural. Pero que sobre profeticéis o que prediquéis. Que sobre todo profeticéis o que prediquéis. O sea, nosotros cada vez que vemos esta palabra de profeticéis, podemos pronunciarla predicar, porque eso es lo que significa. Hay Primera de Corintios 14:3, dice, pero el que predica habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Mire lo importante que es. Pero hay predicadores que prefieren llenar el espacio con toda la psicología humana, con toda la sabiduría humana, cuando hay tantas cosas importantes que están dejando de lado. Edificación, exhortación, consolación. Eso brilla por su ausencia hoy en los predicadores. Porque no te consuelan con la palabra de Dios, sino manipulan las emociones. Sí, porque solamente la persona que conoce las emociones, porque el principio de la empatía es conocer su emoción. Cuando usted va a comprar un auto, es así como se trabaja. Te venden cualquier cosa. Por eso hay que tener discernimiento. Por eso tenemos que sentarnos un poco a escudriñar la palabra. Yo sé que es denso, sí, pero trae bendición, trae conocimiento. ¿Para qué? Para que el día de mañana se le presente una persona enfrente suya y diga, oh, yo soy el profeta. Pero si esa persona es el profeta, y hoy profetas no hay, es como cuando usted contrata a una persona, un profesor de matemáticas, y resulta que el profesor no se sabe ni la tabla del 2. ¿Usted va a tener confianza? ¿Usted va a tener confianza? No. Entonces, 1 Corintios 14:1, seguid el don y procurad los dones espirituales. Y 1 Corintios 14:3, pero el que predica habla a los hombres para edificación, exhortación, consolación.
Y aquí la compara con lenguas en el versículo 4 de 1 Corintios 14. Vamos un poquito, dice, y el que habla en lenguas extrañas, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Yo quiero que, antes de ir a un corte, quiero que nos quedemos meditando porque yo me quedé meditando con esto. ¿Cuál es la finalidad del discipulado bíblico? Que nosotros crezcamos en conocimiento. Bueno, yo me hago muchas preguntas. Por favor, quiero que se quede con 1 Corintios 14, 4. Dice, el que habla en lenguas extrañas a sí mismo se edifica. Pero el que profetiza edifica la iglesia. Si usted no me edifica a mí, usted lo único que es un egoísta. Sí. Porque debería hablarme con palabra que yo pueda entender, porque ahí sí me edifica. Me va a edificar en esas partes que son débiles. Yo voy a entenderle a usted. Es más, ni siquiera lo que el Señor Jesucristo habló, hay forma de corroborar que lo puede uno entender. Cuando Él dice, Abba Padre, Abba Padre, Abba Padre. Cuando Él dice, Talita Kumi, ¿no está su definición al lado? Entonces, cuando vemos que usted se queda hablando en lenguas, usted no me edifica a mí. Entonces, mientras nos quedamos pensando en eso, meditando, yo voy a ir a un pequeño corte y regresamos, porque es un tema que está muy bueno, que nos edifica, que nos enseña y que nos muestra qué partes, las partes donde estamos mal, las partes donde estamos cometiendo errores, y no podemos seguir siendo la iglesia de Corintio. ¿Bien? Como el siervo brama por las corrientes de las aguas. Ay, Dios, así clama mi alma por ti. Mi alma quiere sed de ti. Ven, dame de beber. León de Judá, cuarteto cristiano. Quiero beber del agua de tu manantial. Quiero saciar mi sed, ay, con su santo espíritu. Quiero adorar postrado ante tu altar. Y con mi cuerpo, mente y alma entregarme por completo a tu amor. Mi Dios.
estamos de regreso con el tema de los dones espirituales, los dones específicos. Y estábamos tratando acá el tema de 1 Corintios 14:3 y cómo lo compara con el siguiente versículo de hablar en lenguas, y quiero que lo retomemos. Dice 1 Corintios 14:3, dice: pero el que predica habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Bien. Y 1 Corintios 14:4 dice: el que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza, edifica la iglesia. Bien, cuando una iglesia está reunida a nivel congregacional y hay 30 personas hablando en lenguas, ¿hay edificación? O cuando una persona está delante hablando en lenguas, ¿hay edificación? No la hay. No me edifica. Y si el don del hermano es para edificación, edificarnos en las áreas más débiles, entonces nos damos cuenta que no concuerda. Por eso el apóstol Pablo decía que él prefería hablar con entendimiento. ¿Por qué? Porque puede edificar, exhortar, consolar. Porque uno del otro lo va a poder decir dentro de uno mismo, decir: sí, amén, amén. Amén, soy yo, Señor, soy yo. Yo soy así. A mí me está pasando esto. Yo estoy haciendo esto, Señor, perdón, perdón. Entonces, en otras palabras, vemos que la predicación era algo dominante, pero en la actualidad la gente está menospreciando la predicación. Pero la predicación, ojo, todavía es un don del Espíritu. ¿Por qué lo desprecian? Y como tal debe ser buscado en el ministerio y en la reunión de la iglesia. Porque todavía es un don. Y si tiene usted el don, ejérzalo, porque de lo contrario estamos siendo estafados. El otro está siendo estafado. Hermano que no esté utilizando el don en la iglesia, hay alguien que está siendo estafado porque el don edifica en esa parte donde yo soy más débil, donde yo necesito crecer. Y el apóstol Pablo dice ahí en Romanos 12:6, busquen como cuerpo profetizar o predicar. Pero ¿por qué como cuerpo buscan hablar 50 personas en lenguas? Yo no entiendo. Y me lo preguntaba y se lo preguntaba al Señor, ¿por qué? Donde yo no puedo entender y donde yo no soy edificada y donde no hay quien me interprete. Busquen como cuerpo profetizar o predicar. O sea, ningún servicio del cuerpo estaría completo sin una declaración de la verdad de Dios. Es crucial. Te atraviesa. O sea, la predicación de la cruz todavía es central en la reunión de la iglesia.
O sea, se debe colocar la profecía en el lugar exaltado, al lugar que pertenece la predicación, y es el don grande. Es el don más grande desde el punto de vista de importancia. ¿Por qué? Porque edifica. No es que usted está diciendo, ¿viste? No, en el cuerpo no hay jerarquías. Muchos buscan tener jerarquías y ni siquiera conocen con ser pastor profeta, o pastora profeta, o no sé, apóstol profeta. Yo soy superior, pero ni siquiera han entendido lo que dice la palabra del Señor, porque no se escudriña y porque tampoco a nosotros nos interesa, ¿no? Entonces escuchamos, no importa lo que nos quieran vender. Y no debe ser así, porque va a llegar el día donde nosotros no vamos a poder tener la Biblia en la mano. Y cada vez se levantan más predicadores nefastos. Mire, yo veo por la tele y sabe que a mí a veces me dan ganas de llorar. Y sabe que de ahí, sabe que parto, digo, Señor, quiero seguir con lo que vengo haciendo, Señor. Trae luz primero a mi vida. Pero me dan ganas de llorar. De ver lo que hablan, cómo se comportan, utilizando la palabra de un Dios santo. Y que nosotros estemos tan cómodos del otro lado y que no escudriñemos la palabra y que no busquemos ver que nos habla. ¿Para qué? Para discernir y no comernos todo entero. Oremos. Amado Padre Celestial, gracias por ser ese Dios omnipotente, omnisciente, todopoderoso. Gracias por ser el único Dios del cielo y de la tierra. Gracias porque no hay otro, ni habrá otro Dios, solo tú eres Dios. Gracias. Gracias, Padre, porque podemos entrar en este momento a tu presencia, porque podemos entrar de una manera tan familiar a tu presencia por medio de nuestro Señor Jesucristo, a darte toda la gloria y toda la alabanza y toda la honra para ti, oh Dios. Gracias. Gracias por tu palabra que es verdad, que es fiel, pero que es coherente, que trae luz a nuestra vida, que ilumina nuestros pasos, para que nosotros no podamos ser engañados, para que nosotros conozcamos la verdad. Tú la revelas. Tú, por el Espíritu Santo, nos revelas tu santa palabra a quienes tienen hambre, a quienes desean la palabra como leche, como un niño desea la leche. El niño no le importa de qué color es los ojos de la mamá, si está maquillada, si tiene labial, no le importa. A mí dame leche. Para aquellos que desean así. Como dice Job ahí en capítulo 28, como los mineros se arriesgan su vida para buscar esas perlas preciosas en la oscuridad, con una lucecita que va ahí direccionada hacia adelante. Y que no importa el tiempo, la oscuridad, el lugar hostil, pero están ahí buscando. Así debemos ser nosotros con tu palabra. Gracias, Padre, por este espacio que has creado. Gracias, Padre, porque lo has sacado de cuatro paredes. Gracias, amado Dios. Gracias por todas las personas que están del otro lado, que han dispuesto su corazón, Padre, para aprender tu verdad. Gracias, Padre Santo. Gracias por obrar en mi vida, Padre, porque yo no tengo nada para darles, pero tú puedes
obrar, Señor. Tú puedes traer palabra de vida. Gracias te doy. Gracias por este momento. Gracias por este lugar, Padre, que tú provees y que tú cuidas. Gracias. Gracias por esta radio. Gracias. Padre Santo, yo quiero pedir por aquellas personas que no te conocen. Quiero orar por aquellos que no te conocen, que nunca han rendido su vida a tu señorío. Padre Santo, obra en sus corazones, trae convicción de pecado, de lo que son, amado Dios. Nosotros antes de conocerte estábamos muertos. Un muerto no puede responder. Y así nos pasa, no podemos responderte. Padre, obra en ese corazón que en este momento decide rendirse al señorío de Cristo. Sálvale. Dale convicción de pecado. Oro por cada uno de ellos, Padre Santo. Que tú hagas el milagro más grande, que es traer de muerte a vida, de transformar una persona. Que reciban lo que Cristo hizo en la cruz, el regalo más grande. Sálvalos, Padre Santo. En el nombre de Jesucristo oro por ellos. Obra en cada persona, Padre, que está del otro lado. Abra su entendimiento. Dales conocimiento, dales sabiduría de lo alto, amado Dios, para que puedan comprender un tema tan importante como son los dones dados por el Espíritu Santo, a través de los cuales nos ministra, para que podamos crecer y ser fuertes y ser un cuerpo saludable. Obra, amado Dios. Obra en mi vida. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo oramos, para que tú seas honrado y glorificado, amado Dios. Gracias te doy, Padre Santo. Amén. Estamos ya pasado de tiempo. Muchísimas gracias por estar del otro lado. El tiempo se va volando. Nos vemos el próximo jueves, si Dios nos da vida, y vamos a continuar con este tema. Y cada vez vamos a ir entendiéndolo mejor lo que dice la palabra. Nosotros tenemos que ser, como dijo el apóstol Pedro cuando se levantó y dice, yo primero tengo que obedecer a Dios antes que a los hombres. Hay muchas personas que no hablan y prefieren vivir en la ignorancia, aunque saben que están en la ignorancia y que están en lo que no es correcto, solamente por seguir a hombres o doctrinas de hombres. Tengamos cuidado, hermanos. Tengamos cuidado. Bien. Que Dios los bendiga, que pasen una noche maravillosa en el Señor, porque solo Dios puede hacer que su vida esté confiada en Él, esté reposada en Él. Hasta el viernes próximo, si Dios nos da vida. Quiero beber